Bueno, a las 9:07 de la mañana tenemos nuestra entrevista central del día de hoy, que ya fuera del aire estaba más que interesante con el profesor Cándido, Cándido Mercedes, que estará con nosotros pues el día de hoy. Profesor, bienvenido al Sol de los Sábados. Gracias por la invitación, Susi Aquino, Yuri Enrique Rodríguez. Así es, pues, profesor, de inmediato, la situación actual que está viviendo la República Dominicana en términos, digamos, de violencia. Ya éramos un país con tendencia, digamos, agresivas, pero cuando eso se concretiza en la práctica con acciones profundamente violentas, ¿a qué puede responder eso? Fíjate, la sociedad dominicana, yo digo, y no es pesimismo, estamos en una profunda anomia social, una sociedad anómica. No anómica en el sentido griego, que significaba ausencia de leyes y normas. En este caso es en el sentido de Emilio Durkheim y de Robert Merton, que planteaban cómo una sociedad le genera a los individuos lo que llama confusión mental y moral, porque te generan un conjunto de deseos y necesidades que la sociedad no te lo da. Y Robert Merton decía que había una contradicción entre los fines culturales y las normas institucionales. Entonces, nuestra sociedad es una sociedad profundamente adoctrinada en la violencia. ¿De dónde se deriva eso? Primero, la cultura. La cultura nuestra es muy visceralmente agresiva, violenta. Y eso implicará un proceso. En el proceso de socialización, ustedes ven, ella mañana, ni lo quiera Dios, ella haga eso. Tiene una niña y tiene un niño. La niña está en la cocina con ella, pero la niña es más pequeña que el niño, pero el niño está jugando televisión. Está mirando televisión. Videojuegos. A nosotros nos dicen que las cárceles se hicieron para los hombres. Yo no barajo pleito. O sea, en esa cultura no nos han enseñado la cultura de la civilidad, la cultura del respeto a la diversidad, a la diferencia y por lo tanto la búsqueda de la tolerancia. Nos enseñaron a negociar, a yo gano y tú pierdes. Es más, yo que me saquen los dos ojos con tal de que a Yuri Enrique le saquen uno. O sea, perder. Esa fue la noción que nos han educado. Fíjate que aplaudimos al más vivo. La cultura del tigueraje. El tipo que viene bandeado sabiendo que va a cruzar en rojo, van y te desbarata el vehículo. ¿Por qué? O el tipo que viene, que tú estás haciendo tu fila, tiene media hora ahí, y él llega y se hace el tonto, por no decir la otra palabra, y se te mete en la fila. Decía el Terror Día, una glorificación del tigre. Exacto, pero es permanente eso. Y el tipo que no le gusta el conflicto, es exacerbado, entiéndase la violencia, pero nosotros le hacemos bullying porque el otro que está aplicando la cultura del tigueraje se le impone. Entonces él, para que vean que él es un hombre, reacciona de manera agresiva. Y entonces es una violencia cultural. Pero aquí hay una violencia estructural muy fuerte. Mira, aquí tenemos una pobreza muy alta, comparado que somos la 9ª economía de toda la región, de 34 países, somos la 9ª economía. Y también con un país que por suerte su economía en los últimos 60 años ha crecido a una tasa promedio de 5.5. Y la pobreza anda por 21, 22. Pero es la pobreza monetaria. Cuando tú buscas la pobreza multifactorial, estamos como en 32. Entonces, tú tienes que en República Dominicana, como decíamos fuera de cámara, tú tienes que el desempleo es 15, 16% ampliado. Pero los jóvenes lo multiplican. Es 31, 32. Tú tienes los jóvenes más altos en Nini, que ni estudian ni trabajan, un 22% de toda la región, la más alta. ¿Y qué es eso? Un panorama social que genera un drama catastrófico. Terrible. Pero tú tienes que el 21% de las niñas y adolescentes han estado embarazadas. Y cuando tú buscas cuáles son las dos variables que impactan en esos embarazos en niñas y adolescentes, el más alto de toda la región, eso te indica que el 98% es pobre y el 95% no terminó la primaria. ¿Cuál es el drama social entonces? Mírenlo ahí. Solo el 28% de los jóvenes más pobres terminan el bachillerato. En cambio, el 94% en la clase alta. El 49% de las mujeres
pobre, entre 20 y 24 años, ha tenido hijos ya. En cambio, los más ricos, solo el 6%. De cada 100 niños que ingresan a la escuela, solo 85% termina la primaria. Eso quiere decir que se quedan 15 fuera del escenario social. Pero hay 5 que son analfabetos total. Ya tú tienes 20% que están fuera de la sociedad del conocimiento y de la información. Que no te pueden prender una computadora, ni una tablet, ni nada. Apenas el celular porque es número y cosas. Por nota de voz mandan los mensajes. No escriben. No escriben, no pueden. ¿Vieron? Entonces ese es el panorama. Entonces cuando suceden estos picos así, estas olas de violencia, nos rascamos la vestidura. Pero esto es un problema de contrato social, de un pacto. ¿Qué vamos a hacer con la sociedad, con esos jóvenes? Porque si el panorama sigue así, la tendencia, dentro de 5 o 10 años, la sociedad dominicana va a quedar eclipsada por el enorme drama social. De verdad, drama social. Mira qué ocurre. Mi generación. En mi generación había lo que se llama movilidad social vertical, ascendente. Había entonces un proceso de movilidad social intergeneracional. ¿Qué ocurre hoy en día? Que una persona nace en un ambiente pobre y le es muy difícil la movilidad intergeneracional. Una madre pobre, con niños pobres, que se convierten en hombres pobres. La escalera de la movilidad social. ¿Y qué te indica eso? Que somos una sociedad muy tradicional. Yo la defino, para que la gente entienda, cuasi precapitalista. Cándido, ¿y por qué? Los invito a que lean el informe preliminar de En Hogar 2021, que ahí le describe cuál es el panorama. Miren, por ejemplo, en República Dominicana, el 46% de los dominicanos y dominicanas no tiene agua potable dentro de su casa. Solo el 22% le llega el agua a las 24 horas, y porque tenemos tinaco, cisterna y una planta. Pero estamos hablando del siglo XXI en su tercera década. Ese drama social lo superó Europa, Estados Unidos y todos los países civilizados, para que ustedes entiendan. Comienzo del siglo XX. Aquí tenemos 12% de personas que hacen sus necesidades fisiológicas en letrina. Si yo voy a Europa y ando con un periódico, extra, hombre muere ahogado en letrina, me compran los 100 periódicos que yo tengo. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender lo que es letrina. Claro. Porque eso fue una reminiscencia del siglo XIX. Pero aquí el 12% hace sus necesidades. Y aquí tenemos un déficit de agua potable. O sea que el agua potable degrada la vida humana porque te produce 25 enfermedades. No, pero lógico. 25 enfermedades. Y aquí hay provincias, miren, ahí lo dice en el informe de Encuesta en Hogar. En Pedernales el agua llega 6 horas promedio de hora. Puerto Plata, que es zona turística, el agua llega promedio por horas al día, 10.5 horas al día. Eso es promedio. Samaná, que es turística, el agua llega 10.7 promedio por día. Y la capital, 11. Y la provincia de Santo Domingo, 11.2 horas promedio. No, eso no. Y en Atomayor, 5.7 horas promedio al día, el agua potable. Y las enfermedades que genera eso. 25 enfermedades genera. Entonces, bueno, el dengue, por ejemplo, es en agua limpia que se cría almacenada. Ahora, yo quiero hacer una acotación, porque se está confundiendo mucho. Mire, la delincuencia en República Dominicana. Ya vieron el telón de fondo. Ahí hay un drama social que la élite política y la élite empresarial y la sociedad civil tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué tipo de sociedad necesitamos para responder a esas necesidades sociales, colectivas? Esto no es un problema de partido político, esto es un problema societal, esto es un problema de país, una agenda. Todavía en República Dominicana el promedio de apagones es 5 y 6 horas. Promedio. En el siglo XXI. Entonces, esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Entonces, sí. La violencia y la delincuencia. ¿Van a un anuncio o algo? No. A mí dicen que está por Zoom para hacerle la pregunta. República Dominicana. La gente en el imaginario de ustedes, los dominicanos y dominicanas, creen que violencia y delincuencia es la misma cosa. No. No es la misma cosa. Puede haber
violencia que puede ser directa, cuando yo mato a una gente, le doy golpe a una gente, violencia es la intención del uso de la fuerza. Esa es la violencia. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que el 63% de los homicidios es problema de violencia por falta de convivencia, por la falta de la cultura de la civilidad. Y un 15% de esos homicidios es ocasionado por las instituciones coercitivas del Estado. Entiéndase, policía, ejército, DNI, un 15%. Ya usted tiene más de un 70%, que no es consecuencia de la delincuencia y del crimen organizado. Ahora bien, ¿qué ocurre? En los años 2005-2006, aquí la tasa de homicidio estuvo en 26%. En el 2021 fue de 11.2%. Pero Latinobarómetro te dice que la percepción de violencia y delincuencia era 48%. Y que la tasa de victimización, que es el número de robo, atraco y asalto, fue de 19%. Entonces tú dices, ¿y por qué entonces tanta diferencia entre tasa de homicidio, tasa de victimización? Homicidio es el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Y la tasa de victimización es si tú fuiste atracada. Y entonces Interior y Policía, los organismos del Estado, no te pueden dar casi la tasa de victimización. Porque de cada robo, asalto, atraco y estafa, de cada 10, la gente va y registra 3. Hay un subregistro demasiado grande en la tasa de victimización. ¿Cómo sabemos la tasa de victimización? Por encuesta, por estudio, donde usted fue, lo atracaron, lo robaron en los últimos 6 meses, algún familiar suyo, algún vecino, y así es que nos damos. Que no hay una garantía de que van a dar una información certera. Necesariamente. Ahora, que puede haber un margen de error mayor, claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Que a veces nosotros decimos, hay una ola expansiva. Hay mucha violencia y hay mucha delincuencia. Pero la percepción está exacerbada en la imagen de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es la percepción? La percepción es el modo como el individuo organiza e interpreta sus impresiones de los sentidos sensoriales para darle un significado al entorno. Entonces dicen los expertos, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. ¿Qué ocurre? Y yo le digo siempre a la gente, acuérdense cuando hubo el atraco al camión de Viminca. Ustedes lo leyeron, vieron la noticia en radio o en televisión, pero no vieron el hecho. Los ojos no lo vieron. Y es más poderoso, tú ves ese espectáculo, entre comillas. Ahora, ¿qué pasó en la provincia de Santo Domingo? Vimos los 4 muchachos fuertemente armados, que todo indica que tenían entrenamiento militar, con armas de guerra. Y eso lo vimos, y eso lo sube en las redes. Vimos el motor cuando acribilla un vehículo en Santo Domingo Este también. Sí. Y eso lo vimos como si fuera una película de narco. ¿Y eso qué hace en la imaginación, en el cerebro de cada uno de nosotros? Se expande como una ola expansiva. Y eso se reproduce más de lo que el hecho en sí, en el imaginario del dominicano. De tal manera que el dominicano hoy, el 80% tiene miedo a salir. También vimos, tenemos motorofobia. Disculpe que lo interrumpa, vimos recientemente un video en un colmado donde llegan 2 delincuentes y los que están ahí en el colmado le quitan la vida a uno de los delincuentes. Anteayer fue eso. Exactamente, y el otro logra escapar. Entonces también está. Y el que logra escapar tema, le quita la pistola al otro atracador. No sé si tú viste lo de Salma. Y entonces lo que está en el colmado le tiraron de una vez ahí. Exactamente. Entonces está también ese otro tema de que hay personas asustadas tomando la justicia en sus manos en defensa propia, porque eso, como se oye al final del video, la persona dice, ese venía a matarme. Y también hay otro factor de que hay poca credibilidad en las autoridades del orden. Cuando el ciudadano se ve ante una autoridad del orden que ha cometido una infracción o algo, no lo quiere respetar. Entonces, quisiera, sé que tenemos que ir con las compañeras que están por Zoom, pero quisiera que también nos abordara esos 2 aspectos. Pero escuchamos inmediatamente a Millicent. Adelante. Hola, Cándido Mercedes. Un placer tenerlo aquí en Sol de los Sábados. Gracias por siempre decirnos que sí. Mi pregunta es de otro tema, tiene que ver con la justicia. Me gustaría, Cándido, que comparta con la audiencia del Sol de los Sábados
la lectura de lo que ha estado pasando alrededor del caso Jean Alain Rodríguez. Esta mañana debatíamos, hay dos posturas encontradas, hay gente que cree que implica una violación al debido proceso y otra gente que tiene una visión más esperanzadora y que dice que es una parte de lo que son acciones de lucha contra la impunidad. Entonces me gustaría tener la opinión de Cándido Mercedes, el sociólogo, sobre la lectura correcta de este caso. Subjetivo, pero bueno. Sí. Pero adelante, voy a, sí, con Mira, acuérdense que todos los estudios están diciendo que el dominicano tiene mucho miedo. El miedo que genera en el ser humano, el miedo genera sentimiento más movilizador, un comportamiento agresivo, de tensión. Yo vi una vez un señor que le cayó atrás un ratón y el ratón se fue huyendo, pero él acorraló el ratón. Yo no sabía que un ratón era capaz de eso. El ratón le brincó arriba. Entonces la sociedad dominicana está en ese escenario ahora mismo. Yo no lo estoy justificando, ¿eh? Sociólogo no le da de criticar, ni juzgar, ni condenar, sino tratar de explicar. Estamos hastiados. Ya yo, que no le digo a Dios, nunca tener miedo, pero desde que veo un motor, me agarro y me preparo. Porque en el imaginario se está poniendo que todo el que anda en motor es un delincuente. Y no es así. Eso puede ser un 5, un 6%, 2%, pero ya. ¿Por qué? Porque el 90% de los atracos, de los robos, es ocasionado en motor. Y eso ha originado la motorofobia. Fíjense, el 90% tiene su motor para trabajar. Pero ya uno, desde que ve un motor, se pone nervioso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes miedo? Yo me acuerdo que estando pequeño, en San Pedro, en la escuela, había un señor, un joven, porque yo era niño, que no me dejaba salir al recreo porque yo le tenía miedo. Y el tipo me ensuciaba y el cuaderno, todo. Hasta que un día yo le dije, está bien, nos vemos allá afuera. Y con el miedo, yo lo levanté como si yo hubiese sido Superman. Y casi lo mato el muchacho. Ay, Dios mío. Pero no era que yo quería pelear, era que tenía, de los 6 meses de escuela, él tenía 3 meses que me tenía castigándome. Y el miedo me llevó a metérmele por abajo y brincar. O sea, eso del miedo, esa adrenalina. Una vez yo me cayeron atrás para darme una pela. Y yo corrí tanto que yo brinqué esa altura que está ahí. Y entonces, Yuri, no me relajen. Yo dije, ay, pero yo vuelo. Ay, Jesús, la inocencia. Y a los 2 días intenté igual. Ajá, y pude. Desbaratado por todos lados. ¿Qué fue? Que la adrenalina te pone a ti, el miedo te pone a volar. Fíjate que tú te caes, estás cortado y todo, y a ti no te da. Ahora, cuando tú llegas a tu casa, ahí es que comienza el dolor. O sea, en esa etapa estamos nosotros del proceso con respecto a... Entonces la gente tiene a veces que hay ladrones, por decirlo así, que lo atrapan, la policía se lo lleva. Y a los 5 días el ladrón es tan desgraciado que pasa otra vez por tu casa. Entonces la gente dice, está bien. Pero la gente no sabe que la policía, si uno de nosotros no va y le da seguimiento al caso, que a veces duran hasta 1 año y 2 años, la policía se ve compelida que tiene que soltarlo porque no hay quien defienda. Y la gente, desde que usted le robaron eso y aparece, usted dice, no, ya mi celular apareció, yo no voy a seguir en eso. El 95% de la gente hace eso. Y eso hace que muchos de los ladrones que deberían estar presos están en la calle porque tiene que ser un juez finalmente que decida, pero la gente no le da seguimiento. Porque la justicia aquí es muy lenta y es muy costosa. Muy lenta y muy costosa. Miren, por ejemplo, el caso que hoy sale. Los 4 hombres que fueron contratados, que mataron al juez del Paraguay en Colombia, que estaba de luna de miel, ya fueron condenados a 23 años. ¿Y cuántos días hace de eso? 38 días. ¿Vieron? ¿Qué diferencia? Aquí los casos te duran 2, 3, 4, 5, 6 años. Eso habría que en un momento determinado tomar la decisión. Entonces, es eso. La gente llega a un momento que se hastía, se siente como en un laberinto. Óyeme, pero así yo no voy a vivir. Y toman la decisión. No debería ser, pero es como consecuencia de cómo los aparatos institucionales no funcionan. Y cuando los aparatos institucionales no funcionan como debe ser, entonces la gente toma la ley por su mano, que no debe ser, no la estoy justificando. Y respeta cuando
les Pero toca imagínense enfrentarse ustedes, con ellos. todavía en el siglo XXI, en su tercera década, República Dominicana, eso no pasa en ningún país del mundo. Los otros días decían que eran 15.000 policías que estaban en manos privadas. Hoy yo vi los otros días a Daniel Pou que dijo que eran 12.000. Después oí a uno que era 5.000. Pero no debe haber un solo policía que no esté dando servicio público al Estado. El mínimo es 5.000. Oigan, eso es grave. 5.000. Aquí hay más policías que en Chile. Chile tiene 19 millones de habitantes y 123.000 kilómetros cuadrados. En Chile son 18.000 policías. Aquí tenemos 38.000, pero la mitad está en otra cosa que no es dando servicio. Entonces la gente ve en su sector que no ven policía, no ven protección. Yo mismo no he visto a los militares en la calle. ¿Ustedes lo han visto? En un barrio específico, criminalizando el barrio. Me sigue la idea. Porque eso también es criminalizar el barrio. Claro. Porque ya ahí todo el que, eso le enseña a todo el que observa que todo el que vive en ese barrio es un delincuente. No, Estereotipar. y en las No noticias, estigmatizado completamente. Exacto. ¿cuántas veces no hemos visto atracan tal cosa frente al destacamento de la policía? Al lado del Pero es destacamento. que nos descuidamos tanto desde hace 40 años, porque antes los robos, los atracos, los asaltos era en Capotillo, en Simón Bolívar, la Sur. Hoy estamos hablando que robo, asalto y atraco en cualquier sector residencial, no importa. Porque es una sociedad con mucho pobre, con desigualdad y mucha discriminación. Por ejemplo, el sector Naco, sector Piantini, barrio Capotillo. Y hay entendiendo ya la división, discriminación? claro. Sí. Y Barrio aparte es de esa pobre. división, Sí, correcto. a veces hay una distribución que los de el barrio tal son los que atracan en el ensanche tal. Exacto. Y ya usted sabe, si lo atracaron ahí, bueno, el delincuente debe estar en tal sitio, porque estos atracan en tal lugar. Pero es correcto, el concepto de barrio aquí se ha diferenciado del concepto de sector, a diferencia de Claro. países como España, que te dicen barrio y el barrio es lo mismo, ¿no? Todos, Es lo mismo. para Sí, todo el correcto, mundo. lo Porque mismo, sí. somos... aquí hay dos elementos. Discriminación atroz. Fíjese que es sector residencial. Aquello, aunque sea una casita casucha, es una residencia. Y aporofobia. Somos una sociedad pobre y vulnerable, donde el 70% es pobre y vulnerable. Vulnerable es aquel que no es pobre, pero no es clase media. Pero Está en la ese- franja. Ajá. Ese vulnerable, si pierde el empleo, si se le enferma a alguien, tiene que ir a una clínica, te cae a pobre. ¿Ves? Entonces el 70% está ahí en la sociedad dominicana. Y hay algo desgarrador que la gente no... El 65% de los dominicanos y dominicanas no tienen el ingreso per cápita en dólares que dice que tenemos. Por ejemplo, el ingreso per cápita en dólares anual del dominicano es 8.332 dólares. El ingreso promedio, sin embargo, el 65% no llega a esa franja. Y el 10% más pobre apenas recibe 1.708 dólares. ¿Vieron la enorme desigualdad que hay? Ahora, el 10% más rico recibe el equivalente a más de 94.000 dólares. Vale decir que los 94.000 dólares están contenidos 55 veces en los 1.708 dólares. Y eso es grave en una sociedad donde la economía ha crecido hace 60 años una tasa de 5 puntos. Entonces Yuri me está diciendo, entonces ¿a qué se debe eso, esa pobreza? A una pésima distribución de la riqueza, donde las brechas se están ampliando cada día más. Yo le voy a mandar, usted me va a dar su correo, y usted, la encuesta en hogar, aunque está ahí es donde el drama es increíble en términos de educación. Por ejemplo, el 75% no tiene computadora en su casa. El 80% no tiene tablet. Y la escuela, la gente resolvió el 62% con celular. Y solamente el 30% tiene conexión en internet. Qué lío. Entonces, ese es el drama. Y respondiendo a la misma, mire, a mí me gusta mucho la transparencia, yo desprecio la opacidad, pero yo le tengo tanto miedo en lo que se llama la justicia mediática. Fíjense que ya aquí los defensores de X o Y personas hasta hacen tour
en programas de televisión y de radio para ir a defender. Yo nunca le haré caso a los abogados de la defensa, porque ellos tienen que defender a su cliente. Miren, por ejemplo, casi nadie ha leído lo que dice lo de la victoria. Nadie lo ha leído. Los abogados de la defensa de Jean Alain hablaron de que esa auditoría beneficiaba. Y toda la gente, por determinados intereses, estaba defendiendo de que esa auditoría de la Cámara de Cuentas ayudaba a Jean Alain. Pero ninguno de los comunicadores y periodistas, yo le he preguntado, ¿tú leíste? Porque la Cámara de Cuentas dice, no podemos visibilizarla porque hay un momento que se llama de réplica. Yo te mando la auditoría, eso es el proceso, y tú tienes que replicar esa auditoría diciendo, no, esto es por esto, esto por aquello, esto por esto. Y ese tiempo no ha pasado. Pero la gente está hablando de la auditoría de Las Parras o la Nueva Victoria sin haber leído los documentos. Como yo no puedo oír, por ejemplo, a los abogados Sierra, yo lo oigo, pero yo no me hago eco de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son defensores del asesino de Orlando. Entonces yo tengo que oír con muchos signos de interrogación, porque a él le están pagando para eso. Como aquí hay abogados que van y hablan de X o Y asunto y parecerían que es desde su perspectiva profesional. Pero a esa persona le están pagando. ¿Hasta dónde eso es ético? Yo tengo que decir, no. Mira, a mí me están pagando y yo creo en esto y esto y esto. Pero no dicen que están recibiendo dinero, incluso con contrato, y parecen que lo están diciendo a la luz de su grado de profesionalidad. Entonces, lo de Jean Alain, que ya ustedes saben que es un proceso que va a ser largo, tiene que ver que la oficina donde están los abogados, o estaban los abogados, es una oficina de Jean Alain. Y entonces eso entra dentro del campo de la protección de los inmuebles como consecuencia de una persona que está siendo investigada. Y entonces el Ministerio Público allanó esa oficina porque no es de los abogados, es de Jean Alain. Y eso es parte de prueba del delito, que posteriormente, si es condenado, es parte de lo que le viene lo que sería así como la extinción de dominio. Eso es parte de eso. Así que... Escucharon, compañeros, audiencia. Gracias, Cándido. Pero esa es su perspectiva, Millicent, y no vamos a debatir con el invitado, pero esa es su perspectiva. Al Ministerio Público también le están pagando. Hay un interés también por parte del Ministerio Público que puede tener cualquier abogado en la libertad de su ejercicio profesional. Porque cuando un periodista, cuando tú como periodista das tu opinión aquí, cuando tú como periodista das tu opinión aquí, nadie puede venir a decirte a ti que te están pagando para tú. No, tú tienes tu opinión. Entonces el abogado que va a defender a un imputado también tiene que presentar porque si no, ¿para qué lo defiende? Entonces, pero uno no va... Pero acuérdate, hay un interés profesional que se te paga, pero hay un interés institucional colectivo para que la justicia... Se presupone la colectivización de ese interés. Exacto, se presupone. Exacto. Lo que no necesariamente se demuestra en términos objetivos, la verificación de esa colectivización en términos de interés de la institución. Bueno, pero yo me voy siempre al deber ser. Pues entonces el deber ser es también la defensa razonada en el marco del debido proceso. Exacto. De un imputado al que todavía no se le ha probado su culpabilidad. Exacto. Está bien. Una buena perspectiva para la discusión. Cambio y fuera. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.